Se disfrazó de hombre para conseguir trabajo. Y el magnate la descubrió en la noche y exigió que fuera solo suya. Mariana avanzó con paso decidido por la calle polvorienta, sintiendo el peso de cada mirada ajena clavarse en su nuca. Bajo el sol inclemente, decidió que era el momento de romper con todo lo que la ataba a la mendicidad. Se detuvo frente a un pequeño puesto de noticias donde un barbero ambulante ofrecía cortes rápidos. Sin pensarlo dos veces, colocó sobre el mostrador sus últimas monedas y, con voz tensa, murmuró: «Córtame el cabello al ras, por favor». El barbero, sorprendido por la determinación en sus ojos, asintió sin pronunciar palabra mientras recorría su navaja con precisión. Cada mechón que caía al suelo parecía dejar atrás un pedazo de su antigua vida. Al verse al espejo, Mariana ya no reconocía a la joven de ojos llorosos. En su reflejo había un rostro andrógino, de facciones duras y mentón firme. Aquella transformación era solo el primer paso en un plan tan arriesgado como necesario. Esa misma tarde, rebuscó en su mochila polvorienta un pantalón raído y una camisa de hombre que había robado días antes de un tendedero abandonado. Se miró una vez más al espejo improvisado de un cristal roto en la pared de ladrillo, ajustó el cinturón con manos temblorosas y apretó la quijada. Al suspirar, escuchó su propia voz más grave: «Ahora eres Marcos». Y Marcos no pide nada, trabaja. Con el corazón retumbando en el pecho, se encaminó hacia el sector industrial de la ciudad, donde obreros bronceados levantaban vigas bajo órdenes estrictas. El contraste entre su figura delgada y la robustez de los demás hombres la hizo dudar por un segundo. Sin embargo, recordó el sonido de su estómago vacío y la mirada compasiva de una anciana que, la noche anterior, la había rechazado con un: «No tengo nada más que un trozo de pan, jovencita». Llegó hasta la fila de aspirantes y se unió en silencio. El capataz, un hombre corpulento con bigote espeso, apuntaba nombres en una libreta mugrienta. Cuando llegó su turno, Mariana alzó la mirada, contuvo el temblor en la garganta y dijo: «Buenas tardes, señor. Me llamo Marcos y vengo por el puesto de ayudante». El capataz frunció el ceño, midió su cuerpo con la mirada y devolvió la voz: «¿Tienes experiencia?». Mariana tragó saliva con dificultad, pero no retrocedió. «He trabajado limpiando herramientas y cargando sacos en la obra de un familiar. Sé seguir órdenes y aguantar la faena». Él la miró de reojo, la anotó y murmuró: «Bien. Empiezas mañana a primera hora. Prepárate para el amanecer». Cuando el capataz se alejó, Marcos, sintió que el mundo se abría ante él. En su mente, una mezcla de alivio y miedo, el alivio de tener cobijo temporal y la urgencia de no ceder ante ningún indicio que delatara su verdadera condición. El miedo de que una sola palabra fuera suficiente para hundirla de nuevo en la miseria. Esa noche, durmió envuelta en su nueva ropa, con la espalda rígida, escuchando ruidos de tráfico y de máquinas, recordando su viejo colchón de cartón bajo un puente, el frío perforando sus huesos. Al alba, el silbido del silbato la despertó. Se levantó con dolor en los músculos que desconocía, se atusó el cabello recién cortado y caminó hacia el galpón donde la esperaba su primera prueba real. Antes de entrar, cerró los ojos y murmuró, como si le hablara a la versión anterior de sí misma: «Ya no hay marcha atrás». Al abrir la puerta, la luz grisácea reveló un ejército de obreros reunidos, y ella, erguida en su túnica de hombre, sintió que la guerra por su supervivencia apenas comenzaba. Al cruzar el umbral del galpón por primera vez, Marcos sintió un escalofrío distinto al frío de la madrugada. Era la presencia de Leonardo Duarte, detenido bajo un halo de luz mortecina, observando cada movimiento de los trabajadores. El rugido de las máquinas se apagó en el instante en que el magnate alzó la mirada, como si reconociera una sombra que no encajaba. Mariana, vestida con la túnica de obrero, contuvo la respiración mientras él se acercaba, su paso firme y silencioso. «Bienvenido», dijo Leonardo con voz baja, casi susurrada, pero capaz de traspasar el murmullo de decenas de hombres. «Espero que estés preparado para demostrar tu valía». Marcos asintió, sintiendo el peso de aquel bienvenido tan frío como un cubo de mercurio. No hubo más palabras. Leonardo volteó y recorrió el espacio, pasando revista a cada rostro rugoso.
La mirada del billonario cruzó con la de ella por un instante más largo, como si percibiera el temblor de su mandíbula. Los obreros volvieron a la faena, pero el ambiente había cambiado, cada silbido, cada orden, llevaba la huella de un peligro latente. Marcos fue asignado al equipo de carga, junto a 4 hombres corpulentos que cuchicheaban sobre el carácter despiadado de su patrón. Uno de ellos, con cicatrices en las manos, se acercó en un receso y, en voz queda, advirtió: «Ojo con el jefe, chico. Aquí no perdona fallos. Una pizca de error y te manda de vuelta a la calle». Mariana tragó saliva, consciente de que su secreto no solo era su salvación, sino también su talón de Aquiles. Mientras alzaba pesadas cajas de metal, recordó las noches en vela buscando sobras de pan y el frío calando los huesos bajo puentes y cajones rotos. Ahora, la promesa de un plato caliente y un techo firme estaba al alcance de su mano, siempre que mantuviera intacto el disfraz. Al caer la tarde, Leonardo regresó para supervisar el avance. Caminó entre los operarios con una chaqueta oscura impecable, sin mancha de grasa ni polvo. Se detuvo junto a Mariana y, con gesto evaluador, preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas trabajando así?». La tensión se enroscó en la garganta de Mariana. Fingió un ademán despreocupado y respondió: «Un par de semanas en otras obras, señor. Pero estoy acostumbrado a jornadas largas». Él arqueó una ceja, midió la honestidad en sus ojos y, tras un silencio cargado, asintió levemente. «Veremos si soportas estos turnos. Mañana, al amanecer, te sumas al equipo de demolición. Ahí no hay errores». El anuncio retumbó como un pulso en sus oídos. Demolición significaba mayores riesgos, cascotes, polvo en los pulmones y caídas inesperadas. Sin embargo, la palabra equipo implicaba pertenencia, y eso, para Mariana, era menos aterrador que el frío de la soledad. Al caer la noche, al volver a su improvisado refugio dentro del galpón, sintió la ropa húmeda de sudor y el corazón aún latiendo en alerta máxima. Sabía que cada gesto sería examinado, cada palabra, analizada. Si alguien descubría su voz femenina temblorosa o un brillo de pestañas más largo de lo normal, todo su esfuerzo quedaría reducido a escombros. Con los ojos fijos en la sombra de la entrada, Mariana se preguntó si aquel trabajo era realmente el camino a la salvación o el principio de una trampa más profunda. Respiró hondo y, en silencio, juró mantenerse firme, como el acero que cargaba. La línea entre la libertad y la ruina nunca había sido tan delgada. Y al despuntar el alba, la verdadera prueba apenas comenzaría. Al despuntar el alba y con el eco de la maquinaria aún resonando en la mente de Marcos, Mariana siguió al equipo más allá de los muros de concreto y acero hacia el patio trasero de la mansión de Leonardo. La entrada principal se alzó ante ella como una fortaleza de cristal y mármol blanco, custodiada por porteros de mirada impasible. Cada paso sobre el pavimento pulido crujía con el peso de su transformación, recordándole que ahora formaba parte de un universo al que había aspirado, pero nunca imaginó conquistar. Dentro, la luz natural se filtraba por amplios ventanales que revelaban muebles de diseño minimalista y corredores interminables. El aroma a cuero y flores exóticas flotaba en el aire, y el suave murmullo de la fuente en el gran vestíbulo rompía el silencio con un compás hipnótico. Mariana, vestida impecablemente con el uniforme de asistente, camisa blanca, chaleco oscuro y pantalón a juego, se convirtió en una sombra eficiente, cumpliendo tareas que iban desde revisar agendas de reuniones hasta preparar tazas de café con precisión quirúrgica. Cada vez que Leonardo Duarte emergía de su despacho revestido en madera de roble, el corazón de Mariana se aceleraba. Él caminaba con paso firme, sin una mota de polvo en el traje, y al pasar, lanzaba una mirada nítida, capaz de descubrir cualquier imperfección. En una ocasión, mientras colocaba documentos en la mesa de caoba, sintió su presencia tras ella y escuchó su voz gélida. «Marcos, ¿confirma que los contratos de mañana están revisados al detalle?», preguntó, sin girarse, como si esperara que la afirmación brotara sin titubeos. Mariana respiró hondo, alzó la vista al reflejo del cristal frente a ella y respondió con voz segura. «Sí, señor. Verifiqué cada cláusula y notifiqué al departamento legal. Todo está listo».
Leonardo asintió apenas, giró el pomo de la puerta y desapareció, dejándola con las palmas sudorosas y la sensación de haber superado una prueba inquebrantable. Una corriente de orgullo y temor le recorrió la espalda, orgullo por la exactitud de sus palabras y temor de que un solo detalle la delatara. A medida que pasaban los días, la observación se volvió más intensa. Mariana lo vio detenerse frente a su escritorio varias veces, con el ceño fruncido, como si buscara algo oculto. Un gesto mínimo, la inclinación de la cabeza, la contracción de las cejas, bastaban para llenar de adrenalina sus venas. Y, pese al miedo, empezó a descubrir facetas inesperadas de ese hombre de hielo. Lo encontró una madrugada revisando viejas fotografías de su familia, los labios apretados y la mirada ausente, como si un recuerdo traumático lo atrajera al pasado. Una tarde, tras prolongadas horas de silencio, Leonardo la llamó a su despacho. «Marcos, acompáñeme, por favor». Ella entró con cautela. Él estaba junto a una ventana que daba al jardín, con los puños apoyados en la mesa. «Quiero agradecer tu eficiencia», dijo él, sin mirarla. «Eres el mejor asistente que he tenido». El comentario, inesperado, tensó el aire. Mariana sintió un calor extraño fluir desde el pecho hasta la punta de los dedos. Aquel elogio era casi tan peligroso como una reprimenda, porque la acercaba a su verdadera humanidad sin saberlo. «Gracias, señor», respondió ella, conteniendo el temblor. Él giró suavemente y, por un instante que pareció eterno, sus ojos azules se encontraron con los de ella. No hubo palabras, solo un silencio cargado de promesas y de desafíos inconfesados. Mariana salió del despacho con el pulso acelerado y una certeza nueva: ese hombre no era solo un patrón implacable, sino alguien capaz de despertar en ella emociones que creía olvidadas. Mientras caminaba por el corredor iluminado, supo que la mansión no era solo un refugio, sino el escenario donde su vida y sus deseos empezarían a chocar en un juego de poder y entrega. Y así, con el aliento detenido y el secreto intacto, aguardó el siguiente encuentro que prometía revelar, poco a poco, el verdadero corazón del magnate. Tras aquel reconocimiento silencioso en el despacho, la mansión se sumió en la vibrante algarabía de una fiesta privada organizada por Leonardo. La música envolvía cada rincón, y las lámparas de cristal reflejaban destellos danzantes contra las paredes de mármol. Mariana, atrapada entre el placer de ser valorada y el temor de ser descubierta, se deslizó hacia el jardín lateral, donde el murmullo del evento apenas llegaba. Allí, junto a un seto de jazmines, aguardaba un pequeño cofre de madera viejo que había encontrado unos días antes. Con delicadeza, abrió el cofre y desdobló un vestido largo de gasa azul, finamente bordado, que usaba cuando todavía soñaba con una vida sin amenazas. Se calzó el vestido con manos temblorosas, notando cómo la tela acariciaba su piel de forma distinta al áspero uniforme de Marcos. Al mirarse en un espejo improvisado, vio reflejada a la mujer que había quedado oculta bajo la ropa de trabajo, la curva de sus caderas, la vacilación de sus hombros, la suavidad de su cuello. Un suspiro escapó de sus labios al sentir que, por unos instantes, recobraba su identidad perdida. La brisa nocturna acarició su cabello corto, y la fragancia del jazmín se mezcló con el perfume floral que, discretamente, ella misma había comprado con una pequeña parte de su salario. Sin embargo, aquel instante de libertad no duró. Sintió 2 pasos firmes tras de sí, y un halo de sombra la cubrió. Leonardo apareció, de pie, iluminado por la luz mortecina que escapaba de los ventanales. No pronunció palabra. Sus ojos azules, intensos como el zafiro del vestido, se clavaron en ella con una precisión casi dolorosa. Mariana tragó saliva, consciente de que él acababa de descifrar el enigma que habría salvado su vida, su disfraz de hombre. «Mariana», dijo él, con voz baja y controlada, como quien pronuncia un veredicto. «Supongo que tienes mucho que explicarme». Ella cerró el cofre de un golpe suave, apretando los puños para no delatar su miedo. Dio un paso atrás, apoyándose contra el seto. La fiesta quedó a kilómetros de distancia. Solo existían ellos dos, y el secreto que pendía entre ellos como una espada. «Señor Duarte, yo», comenzó, la voz temblorosa, evitando el nombre Marcos por primera vez en semanas. «Pensé que nunca más volvería a sentirme mujer si continuaba aquí.
Leonardo ladeó la cabeza, mostrando el perfil impecable de su rostro. El aire nocturno hizo ondear su corbata ligeramente. ¿Creíste que tu secreto sería seguro entre las vigas y la suciedad?, preguntó, con una calma que exaltaba la tensión. Te vi cambiar tu uniforme por este vestido antes de la fiesta. Te vi respirando aliviada cuando recuperaste tu reflejo de mujer. Mariana inspiró hondo, sintiendo el pulso retumbar en sus sienes. En su mente, buscaba 1000 excusas y ninguna era suficiente para salvarla de la verdad. Quería recordar quién soy, no pretendía engañarlo. Leonardo dio un paso al frente, acortando la distancia. La luz resaltó la rigidez de sus hombros y la elegancia de su porte. Engañaste al mundo entero, incluida tu propia dignidad, murmuró. Y yo estaba aquí, sentado en mi trono, creyendo tenerlo todo controlado. Pero tú, me enseñaste que incluso yo puedo ser sorprendido. Un silencio cargado los envolvió. Mariana notó cómo los latidos competían con la música distante. Sus ojos se llenaron de tantas emociones que no supo si temblar de miedo o arder de deseo. ¿Qué hará ahora?, susurró, apenas audible. Leonardo la observó unos segundos más, luego un gesto suave le indicó que guardara el vestido en el cofre. Vendrá un día en que debas elegir entre tu disfraz y lo que somos ahora, dijo, con voz grave. Pero por esta noche, mantendré tu secreto. Las palabras retumbaron como una promesa y una advertencia. Mariana asintió, con el aliento contenido, mientras él se volvía y se perdía entre las sombras del jardín. La fiesta recobró su pulso vibrante, pero ella permaneció allí, con el corazón abierto y la certeza de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Mariana recogió el vestido con manos temblorosas, consciente de que aquel desliz la había dejado a merced de un magnate dispuesto a jugar con su identidad. Mientras doblaba la gasa azul, su mente bullía con preguntas sin respuesta: ¿sería su salvación o el inicio de un juego más peligroso? Con el cofre cerrado y el secreto intacto, se preparó para regresar al interior de la mansión, donde el próximo movimiento de Leonardo definiría si su farsa se transformaba en alianza o en condena. Al regresar al vestíbulo tras guardar el vestido, Mariana sintió que la música de la fiesta vibraba en sus venas. Cada paso hacia la puerta principal retumbaba en su mente como un recordatorio de lo ocurrido. Antes de cruzar el umbral, una voz profunda la detuvo. Mariana, dijo Leonardo, apoyado en el borde de una mesa de mármol. No serás despedida. Ella se detuvo en seco, el pulso latiéndole en la garganta. Durante un segundo, temió escuchar órdenes de ruina, en cambio, él continuó con una calma que helaba la piel. He decidido probar algo distinto, anunció. Seguirás aquí, pero ya no como Marcos. Quiero que vivas bajo tu propia piel. Mariana entrecerró los ojos, preguntándose si era una broma cruel. Su voz tembló al responder. ¿Quiere decir que me mantendré en su servicio, pero ahora como yo misma? Leonardo la observó con media sonrisa en el rostro. Exactamente. Pero con condiciones. Sin disfraz, sin mentiras, sin medias verdades. Y, sobre todo, obedecerás nuevas reglas que he establecido. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mariana. La idea de revelar su identidad la liberaba y a la vez la asustaba. Él dio unos pasos hacia ella y alzó la mano, señalando el amplio salón. Empecemos con la primera: cenarás conmigo esta noche en mi despacho privado. Quiero verte a la luz de las velas, no a la luz de los fluorescentes de los talleres. Ella tragó saliva y se obligó a asentir. Está bien, señor. ¿A qué hora? Leonardo clavó sus ojos gélidos en los de ella. A las 9 en punto. No tardes. Antes de que Mariana pudiera responder, él se giró y se perdió en el bullicio de invitados y servidores. El eco de sus palabras flotó a su espalda, invitándola a replantearse todo lo que creía saber sobre aquel hombre. Durante el resto de la noche, Mariana cumplió sus tareas con una precisión casi mecánica, pero la orden de cenar le daba vueltas en la cabeza. ¿Podía confiar en su empleador? ¿Qué tipo de juego planeaba?
Mientras rezaba para que la transición al rol de mujer no la condenara, el reloj marcó las 9 y una criada la condujo por un pasillo iluminado solo por apliques de bronce. Al llegar a un despacho con paneles de nogal, vio a Leonardo de pie junto a una gran mesa redonda, dispuesta con elegancia, velas bajas, copas de cristal relucientes y 2 platos preparados con esmero. Él la observó entrar sin inmutarse y, en un gesto cortés, indicó la silla frente a él. «Siéntate», la invitó. «Esta cena marca el inicio de nuestro trato». Mariana se sentó con el corazón latiendo a 1000 por hora, notando el suave crujir de la silla bajo su falda. Leonardo se sentó frente a ella, retiró la tapa de plata de su plato y dejó al descubierto un risotto cremoso con champiñones y espárragos. «Disfruta», dijo escueto. «Mañana tendrás otra prueba, acompañarme a una subasta benéfica. Allí evaluaré tu compostura en público». Ella tomó la cuchara y dio el primer bocado. El sabor delicado apenas calmó el temblor de sus manos. «Gracias», musitó. «Entiendo las reglas». Él alzó la copa con un ligero movimiento de muñeca. «Brindo por tu valentía». Mientras el aroma a vino tinto se elevaba, Mariana percibió que, pese al lujo y la formalidad, cada gesto suyo era escrutado, la forma en que se inclinaba para servir un sorbo, la leve tensión de sus hombros, la manera de modular la voz. Leonardo aprovechaba ese silencio cómodo para hablar sin prisa. «He visto que eres hábil para adaptarte». Muy pocos hubieran resistido el cambio tan rápido. Mariana apartó la mirada. «Lo aprendí a la fuerza, señor. No elegí esta vida, pero lucharé para mantenerla». Leonardo asintió lentamente y luego, con tono grave, formuló la regla más inquietante. «La siguiente condición es que me llamarás por mi nombre de pila, Leonardo. Y yo haré lo mismo contigo, sin apelativos. Solo así podremos conocernos de verdad». Ella alzó la vista, sorprendida por la cercanía implícita. «¿Quiere que sea confiada?» Él sonrió con dureza. «Quiero que seas auténtica. Nada de disfraces». Un silencio denso se instaló mientras ambos saboreaban el risotto. El reloj marcaba las 9:30, y el fuego de las velas danzaba proyectando sombras en las maderas oscuras. Mariana comprendió que aquel juego no era un capricho, sino un laberinto de poder donde cada movimiento definiría quién tenía la ventaja. Antes de levantarse, Leonardo se inclinó y deslizó un sobre de papel perfumado frente a ella. «En este encontrarás el itinerario de mañana. Léelo en tu habitación. Buenas noches, Mariana». Ella tomó el sobre con manos firmes y dobló una reverencia. «Buenas noches, Leonardo». Al salir, el eco de sus nombres resonó en su mente: Mariana y Leonardo, no más Marcos ni señor Duarte. Con el sobre apretado contra el pecho, sintió por primera vez que aquel magnate de hielo estaba dispuesto a derretir sus miedos, o a congelarla para siempre. Mientras regresaba por el corredor iluminado, supo que el verdadero desafío apenas comenzaría. Al cerrar la puerta de su habitación tras repasar el itinerario de la subasta benéfica, Mariana sintió el peso de las nuevas reglas todavía fresco sobre sus hombros. El sobre perfumado descansaba en la mesa, como un recordatorio silencioso de que ya no estaba disfrazada, pero tampoco libre. Mientras la suave luz de la lámpara de noche acariciaba las paredes de paneles oscuros, pensó en el eco de la voz de Leonardo llamándola por su nombre de pila, y notó cómo cada fibra de su ser respondía a ese sonido con un temblor inesperado. A la mañana siguiente, al entrar en el salón principal de la mansión, encontró a Leonardo inclinado sobre un plano arquitectónico extendido en la mesa de mármol. Sus manos marcaban detalles con un bolígrafo plateado, y la concentración tensaba sus músculos. Cuando él alzó la vista, lo primero que vio fue esa mirada penetrante, tan fría como el acero, pero con un destello de algo más, curiosidad y algo parecido al anhelo. «Buenos días, Mariana», saludó con voz medida. «Hoy no tendrás tareas de demolición, quiero que me acompañes a la subasta para que observes cómo manejan las interacciones en público». Mariana asintió, tragando la saliva que le subía hasta la garganta. El simple hecho de estar a su lado, vestida con un traje entallado que resaltaba su figura, provocaba en ella un hormigueo imposible de ignorar.
Lo siguió al automóvil oscuro que esperaba en la entrada, y en el trayecto notó cómo Leonardo no hablaba, sino que la estudiaba a través del espejo retrovisor. Al llegar al salón de eventos, un edificio de cristal y luces tamizadas, sintió cientos de miradas posarse sobre ambos. Cada gesto de Leonardo era impecable, la manera de ajustar los gemelos de la camisa, el suave movimiento con que retiraba el cabello de su frente, la forma en que aceptaba una copa de champán con la mano firme y el pulgar erguido. Mariana, a su lado, trataba de imitar esa seguridad, mientras su corazón latía tan fuerte que temía que los invitados pudieran oírlo. En medio de la puja, él le susurró sin apartar la vista del martillo del subastador. Observa cómo reaccionan cuando sienten que pueden perderlo todo. Ella lo miró de reojo, y él centró la mirada en sus labios antes de volver a la subasta. Ese corto instante bastó para que ella sintiera la piel erizada y un calor intenso en el pecho. Se obligó a concentrarse en las cifras que ascendían en la pantalla trasera, pero su mente se aferraba al rastro de ese respiro compartido. De regreso a la mansión, la tensión entre ambos se hizo aún más palpable. Leonardo ordenó detener el coche frente a un invernadero anexo, espléndido y silencioso, lleno de orquídeas exóticas y helechos. Sin mediar palabra, lo abrió para ella. «Ven», la invitó. «Necesito mostrarte algo que, creo, te interesará». Mariana entró con cautela, el perfume de las flores envolviéndola. Él se acercó a un banco de hierro forjado y arrancó una banda de tela que cubría un objeto alargado. Al descubrirlo, ella contuvo el aliento, era un violín antiguo, con vetas doradas y detalles de nácar. Leonardo levantó el arco y lo sostuvo como quien extiende un pendón de desafío. «Toco este instrumento», dijo con voz suave. «Cada nota carga mi historia, mis miedos y mis silencios». Mariana lo observó, sorprendida por la vulnerabilidad de aquel gesto. Él apoyó el violín bajo la barbilla y, sin tocar las cuerdas, respiró hondo, como preparándose para algo íntimo. «¿Te gustaría escucharme tocar?», preguntó, casi en un susurro. El ofrecimiento la dejó muda. El espacio parecía encogerse alrededor de ellos, y el brillo de las orquídeas servía de único testigo. Finalmente, ella sintió, con voz apenas audible: «Me encantaría». Leonardo colocó el arco sobre la primera cuerda y deslizó la herramienta con cuidado. El sonido nació tímido, luego cobró fuerza hasta llenar el invernadero con un solo melancólico. Mariana olió su colonia mezclada con el aroma del violín y notó cómo cada nota le removía algo dentro, el anhelo de ser vista, de ser deseada por quien podía haber decidido aplastarla. Cuando la última nota se extinguió, Leonardo bajó el arco y la miró directamente. «La música revela lo que las palabras intentan ocultar», dijo, dejando el violín sobre el banco. «Y yo deseo saberlo todo de ti, Mariana». Ella dio un paso hacia él, sintiendo el pulso inundar sus mejillas. «No sé si estoy preparada», confesó. «Temo que ese deseo sea un error». Él inclinó la cabeza y esbozó una leve sonrisa. «A veces, los errores más peligrosos son los que más valen la pena». El aire se cargó de electricidad. Mariana sabía que permitirse desear en aquel entorno podía llevarla a una trampa, o a un descubrimiento liberador. Con el eco de su voz aún vibrando en sus oídos, ella se quedó inmóvil, consciente de que el siguiente movimiento definiría si aquel anhelo se convertiría en su salvación o en su perdición. Y así, entre el perfume de las orquídeas y la resonancia del violín, su historia de poder y deseo quedó suspendida en un delicado equilibrio, listo para el próximo acto. Cuando Mariana abandonó el invernadero con el corazón aún vibrando de la música y el perfume de las orquídeas, creyó que nada podría estremecerla tanto como ese instante de vulnerabilidad compartida. Sin embargo, al regresar al vestíbulo de la mansión, encontró a Leonardo esperándola junto a un gran ventanal que dejaba entrever el jardín nocturno. El reflejo de la luna dibujaba su silueta alargada sobre el suelo de mármol, y sus ojos, más intensos que nunca, parecían retarla a un juego que traspasaba cualquier límite. Él alzó una ceja y, con voz suave, dijo: «¿Recuerdas la última regla?». La palabra resonó como un susurro acusador. Mariana asintió, sintiendo cómo sus defensas se estremecían.
Esa prisión dorada que ella había aceptado ahora la atrapaba de una manera distinta, no eran barrotes de hierro, sino la atracción que reptaba en cada mirada prolongada y en cada roce aparentemente accidental. Quiero que entiendas una cosa, Mariana, continuó Leonardo, acercándose paso a paso. Aquí no mando yo, sino nuestros deseos. Ella tragó saliva, mientras él se detenía a escasos centímetros. La proximidad le hizo caer en la cuenta de lo mucho que estaba cambiando, de aquella joven endurecida por la miseria a la mujer consciente de su propio magnetismo. Sintió cómo se aceleraba el pulso y la garganta se le secaba. No sé si esto es sabio, susurró ella, cruzando los brazos en un gesto que pretendía ser defensivo. Mi prioridad sigue siendo mantener mi trabajo y mi secreto. Él apoyó la mano en el marco de mármol del ventanal, rozando apenas la tela de su blusa. El contacto, casi imperceptible, encendió un fuego en la piel de Mariana. Leonardo inclinó la cabeza, observándole las manos temblorosas. La batalla entre el deber y el deseo es la más apasionante de todas, murmuró. ¿Estás dispuesta a luchar conmigo? Mariana desvió la mirada hacia el suelo, pensando en el frío que sentiría si cediera. Pero la invitación a ese duelo la fascinaba, un hombre acostumbrado a ejercer el poder desafiándola a renunciar a su coraza. Respiró hondo y lo enfrentó con valentía. Si este juego exige que olvide mis miedos, tendré que recordarte que mi vida depende de él. Leonardo sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa, como la de un depredador que acaba de descubrir que su presa sabe cazar. Sus dedos rozaron la mejilla de Mariana con tal delicadeza que el estremecimiento fue instantáneo. Entonces balancearemos el filo de esta espada juntos, dijo, dejando caer su mano. Pero no confundas control con seguridad. Aquí, cada gesto y cada palabra son armas. Los segundos transcurrieron en un silencio cargado. La tensión crecía y se enroscaba como neblina densamente perfumada. Mariana sintió la oleada de adrenalina inundando su cuerpo, dispuesta a arrastrarla al límite entre el miedo y el placer. ¿Cuál es tu siguiente movimiento?, preguntó ella, con voz firme, recuperando parte de su antigua determinación. Leonardo se apartó y la condujo hacia el gran salón, donde la luz tenue dejaba ver libros antiguos en estantes de caoba y un piano de cola cubierto por un paño. Sin mediar explicación, tomó de una repisa un sobrelacrado y lo deslizó sobre la mesa de billar. Mañana, al considerar mi propuesta de permanecer como Mariana, deberás decidir si me revelas algo más que tu nombre, explicó mientras ella abría el sobre. Dentro encontrarás un poema inacabado. Quiero que lo completes con lo que sientes en tu interior. Mariana leyó las líneas del papel, palabras que hablaban de una pasión que surgía en medio de la opulencia y la vulnerabilidad. Dejó escapar un leve suspiro. Terminar aquel poema implicaba desnudar el corazón, jugar sin armadura contra un hombre que manipulaba cada emoción con maestría. ¿Quieres mi verdad?, inquirió ella, levantando la vista con desafío. Leonardo apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. Quiero tu verdad y nada más. Pero cuidado, la sinceridad puede ser más peligrosa que la mentira. Ella clavó los dedos al trazar las palabras en el papel, escribiendo con pulso firme y corazón tembloroso. Sabía que, al entregar ese poema, dejaría de estar en una cómoda prisión de secretos y asumiría la posibilidad del rechazo o de la entrega total. Pero, por primera vez, comprendió que ese duelo de voluntades podía transformarse en algo más potente, la entrega sincera de dos almas dispuestas a desafiar el miedo y el orgullo. Con la tinta aún fresca, miró a Leonardo, que la observaba con expresión impenetrable. Ninguno habló, el murmullo lejano de la fiesta servía de telón de fondo. Entre ambos había algo más que juego de poder, un campo de batalla donde el arma más letal era el deseo vivo en sus miradas. Mariana guardó el poema en el sobre y, con la espalda erguida, se despidió. Mañana tendrás mi verdad, si aún deseas jugar. Leonardo asintió, sabiendo que, a partir de ese momento, la partida avanzaría hacia un territorio donde habría un solo ganador, el corazón que se atreviera a rendirse primero. Con esa promesa no pronunciada, cada uno volvió a su lado de la mansión, conscientes de que la tempestad que se avecinaba no sería domada por ninguna palabra. ¿Te está gustando la historia?
No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Al día siguiente, el gran salón de la mansión se vistió de gala, candelabros relucientes, alfombras carmesí y rostros expectantes de empleados y socios de Leonardo. Sobre un podio de plata, él aguardaba, erguido tras el atril, con una calma casi solemne. Mariana, con el corazón oprimido, la sentía latir con fuerza en cada costado, sabía que aquella mañana marcaría un antes y un después en su vida. Leonardo alzó la mano suavemente, y el murmullo se extinguió. Gracias por acompañarme hoy, comenzó, con la voz clara y pausada. Quiero compartir una historia que, hasta ahora, ha permanecido oculta. Las miradas se volvieron curiosas. Mariana, de pie en un lateral, notó cómo todos sus sentidos se agudizaban, el frío en la nuca, el sabor seco en la boca, el latido frenético en las sienes. Leonardo dejó deslizar un sobre el atril y continuó. Durante meses, he tenido a mi lado un asistente excepcional. Sus resultados, su disciplina y su fidelidad lo convirtieron en pieza clave de mis proyectos. Pero anoche descubrí que Marcos no era quien decía ser. Un silencio tenso colmó el aire. Mariana apretó los puños para contener el temblor. Algunos presentes intercambiaron miradas confusas y curiosas, sin comprender aún el alcance de la acusación. Leonardo abrió el sobre con elegancia, sacó una fotografía, era la imagen de Mariana en su vestido azul, atrapada en el jardín. La sostuvo con firmeza frente al auditorio. Ella es la verdadera persona tras el disfraz, anunció. No solo engañó mi confianza, sino la de todos ustedes. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Mariana sintió un vértigo súbito, como si el suelo cediera bajo sus pies. Varios hombres y mujeres retrocedieron un paso, y otros se frotaron los ojos, incrédulos. ¿Es cierto?, inquirió una voz al fondo. ¿Hiciste todo esto solo para mantenerte aquí? Leonardo guardó silencio unos instantes, observando a Mariana. Por primera vez, sus ojos mostraron indecisión. Ella alzó la barbilla y, con voz firme, se adelantó. Sí. Me llamo Mariana. Fingí ser otro para escapar del hambre y demostrar mi valía. Pero cada tarea la cumplí con honestidad y dedicación. El magnate cerró los ojos un instante, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego, alzó la vista y replicó. Ella no vino buscando privilegios. Vino para sobrevivir. El auditorio quedó enmudecido. Algunos rostros expresaban admiración por su coraje, otros, desconfianza por el engaño. Leonardo guardó la foto y, con voz baja pero audible, añadió. El precio de la verdad es la elección, huir y regresar al vacío de la miseria, o quedarse y enfrentar las consecuencias. Mariana sintió que la ventana tras ella se empañaba con el vapor de su aliento contenido. Se encontró rodeada de miradas que buscaban su reacción, condena, compasión, resentimiento. Respiró con fuerza y continuó. No vengo a eludir mi responsabilidad. Estoy dispuesta a afrontar el juicio de cada uno de ustedes. Un susurro colectivo se elevó al pronunciarse así. Leonardo asintió, con un suave gesto de cabeza. Así lo quería, que esta revelación fuese un acto de transparencia. Ahora, la decisión está en tus manos, Mariana. Sin apartar la vista de su rostro, el magnate guardó distancia. Mariana, consciente de cada mirada, tuvo la certeza de que, al aceptar su identidad ante todos, habría un camino incierto. El eco de sus propias palabras resonaba en la sala, enfrentar el juicio público o regresar a la sombra. Y mientras los murmullos crecían y los invitados se preparaban para reaccionar, ella permaneció erguida, con la mirada fija en Leonardo, lista para elegir su próximo paso. Leonana Sala palpitaba con un murmullo incesante cuando Mariana bajó del estrado con paso tenso. La noticia de su verdadero género había estallado como una bomba entre empleados y socios, muchos retrocedían al cruzar su mirada, otros cuchicheaban con sonrisas de reprobación. Un hombre de traje oscuro, con corbata mal ajustada, se acercó y espetó sin disimulo. ¿Cómo permitió este señor que un fraude se moviera entre nosotros durante meses? Mariana sintió que la sangre le subía al rostro.
Sus manos, aún firmes tras la revelación, comenzaron a temblar. Otro directivo, con voz engolada, añadió: «Es una falta de respeto al trabajo duro de quienes cumplimos sin engaños». Los gestos de desprecio se multiplicaban. Algunas mujeres la señalaban con dedos finos, murmurando sobre la desfachatez de su mentira. Un joven asistente, con libreta en mano, se giró hacia ella. «Espero que no vuelva a vernos la cara así jamás». Mariana apretó los labios, deseando desaparecer entre los tapices y la alfombra. Cuando alzó la vista, encontró los pies de Leonardo plantados frente a ella. Su presencia, imponente y silenciosa, fue suficiente para detener el estruendo de burlas. El ruido se apagó en un succión de aire frío. Él permaneció erguido, la mirada fija en quienes osaban señalarla. «Basta». Su voz salió sin elevar el tono, pero retumbó como un martillo. «Aquí no se toleran ataques personales». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Leonardo avanzó hasta colocarse al lado de Mariana y, con un gesto frío, sujetó su barbilla para que ella lo viera a los ojos. «Ella es mi invitada», declaró con voz glacial. «Su valor y su entrega no se miden por un disfraz, sino por su capacidad de enfrentar la verdad». El directivo con corbata tragó saliva, intimidado. Algunos invitados desviaron la mirada, confundidos por aquel tono autoritario. Leonardo continuó: «No permitiré que la humillen. Cualquiera que intente destruir su reputación enfrentará las consecuencias». Mariana sintió un escalofrío. Aquella defensa impasible demostraba que él la comprendía de un modo que nadie más podía. Mientras tanto, en su interior, algo se transformaba. Ya no se sentía una impostora, sino el centro de un duelo en el cual su dignidad era el premio. Un socio de mediana edad, con gafas de montura gruesa, alzó la voz: «Con todo respeto, señor Duarte, no estamos hablando de un favor. Hablamos de honestidad». Leonardo lo miró con ojos helados y respondió sin vacilar: «La honestidad brota de la sangre y el coraje de esta mujer. Yo la valoro por lo que es, no por el papel que pretendió representar». Se giró hacia Mariana y agregó con un susurro solo para ella: «Has demostrado más valentía que muchos aquí». Ella reunió el valor y asintió, dejando atrás la vergüenza para mirar al frente con la cabeza en alto. En ese instante, comprendió que Leonardo no solo la protegía por un capricho de empresario, sino porque algo en ella había quebrado la coraza de su propio corazón. El ambiente se enfrió, y los asistentes, todavía boquiabiertos, intercambiaron miradas cargadas de advertencia. Leonardo alargó la mano y tomó la de Mariana con firmeza. «Ven conmigo», la invitó, y sin soltarla, la condujo hacia el ventanal que daba al patio trasero. Allí, bajo la luz pálida del amanecer que se filtraba entre los vitrales, ella pudo sentir el latido de su propia sangre. Leonardo la soltó suavemente y, con voz grave, dijo: «Ella ya no es mi asistente, es la única capaz de romper mi rutina perfecta». Mariana lo miró, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Él añadió: «Voy, más que nunca, te deseo a mi lado, no como empleada, sino como mujer». El fulgor en sus ojos azules la envolvió, y ella notó cómo todo su mundo giraba en torno a esa confesión. Aún con las voces lejanas reclamando justicia y moralidad, en ese instante supo que su destino ya no dependía del ojo ajeno, sino de aquel hombre que reclamaba su presencia de otra manera. Con la respiración contenida, Mariana esperó el siguiente gesto, consciente de que el desafío que la esperaba iba más allá de un disfraz rotundo. Implicaba entregarse a un deseo que se había convertido en su pasaje hacia la libertad, o hacia un abismo aún más profundo. Cuando Leonardo la sostuvo junto al ventanal y confesó su deseo de tenerla no como asistente sino como mujer, Mariana sintió que un remolino de emociones la arrastraba. El amanecer bañaba sus rostros en un tono dorado, y, en ese instante de vulnerabilidad compartida, decidió indagar más allá del billonario implacable que conocía. Pocos días después, mientras revisaba unos papeles en el despacho principal, encontró una carpeta oculta en un estante bajo llave que él había dejado entreabierto. Con cautela, deslizó el lomo del archivo y descubrió cartas amarillentas, fotografías descoloridas y recortes de periódico.
Al abrir la primera carta, leyó la caligrafía elegante pero temblorosa de una mujer llamada Isabella, relatando un embarazo inesperado y su temor a perder al hombre al que amaba. Buena parte de la carta estaba tachada, pero al final se leía: si decides irte, no podré vivir sin ti. Mariana guardó la carta con el pulso acelerado. ¿Quién era Isabella? Las fotografías mostraban a Leonardo niño, con una mujer de sonrisa triste y ojos cansados, abrazándolo contra su pecho. En otra, un joven Leonardo, de mirada sombría, de pie junto a una tumba cubierta de lirios. El recorte hablaba de un accidente automovilístico. Heredero Duarte pierde a su prometida en trágico choque. Al día siguiente, en el invernadero de orquídeas, ella reunió el coraje para confrontarlo. Él la miraba tocar una flor con delicadeza, y ella protegió la carpeta contra su pecho antes de hablar. Leonardo, encontré esto. Su voz sonó insegura, pero decidida. ¿Quién era Isabella? Él inhaló hondo, y por un instante, el muro de hielo en sus ojos se resquebrajó. Caminó hasta una fuente interior y dejó la carpeta sobre un banco de piedra. El reflejo del agua mostró sus manos vacilantes. Isabella era mi prometida, confesó con voz áspera. Íbamos a casarnos. Pero ella murió antes de nuestro enlace. Fue un accidente, uno de esos que marcan la vida. Mariana sintió un nudo en la garganta y se sentó frente a él. ¿Y las cartas?, preguntó suavemente. Leonardo apartó la mirada hacia el cristal empañado. Nunca pude despedirme. Su voz se quebró. Tuve que asumir la empresa y callar mi dolor. Me exigieron frialdad. No hubo espacio para el duelo ni para la debilidad. Ella apoyó una mano sobre la suya, notando la tensión bajo la piel tensa. Debes haber sufrido mucho, murmuró. Nadie debería cargar solo con tanto dolor. Él la miró con los ojos brillantes, casi vulnerables. Aprendí a construir muros para protegerme, dijo. Y funcionaron, hasta que llegaste tú. Mariana notó cómo las defensas de Leonardo cedían frente a su presencia sincera. Aquella revelación transformó su percepción. El titán de los negocios era, en el fondo, un hombre herido que nunca aprendió a amar sin miedo. ¿Crees que puedo enseñarte? Ella inclinó la cabeza, consciente de que aquel ofrecimiento era tan arriesgado como su propia farsa. Leonardo esbozó una sonrisa triste. Lo que quiero es dejar de tener miedo de amar. Mariana sintió el latir de su propio corazón mezclarse con el de él. En ese invernadero de flores delicadas, supo que su vínculo trascendía el engaño inicial, ahora era un lazo tejido por el dolor y la esperanza. Entonces caminemos juntos hacia adelante, propuso ella, con voz firme. Pero necesito saber si estás dispuesto a soltar tus cadenas. Él cerró los ojos un instante y luego asintió despacio, como liberando un suspiro guardado. Contigo, estoy dispuesto a intentarlo. El silencio que siguió estuvo cargado de promesas no dichas. Mariana sabía que enseñarle a amar sería un viaje tan desafiante como revelar su propia identidad. Mientras ambos se quedaban en el invernadero, rodeados de orquídeas blancas, el futuro se abría ante ellos con incertidumbre y una misteriosa ternura, listos para descubrir si el amor podía sanar las heridas más profundas. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y malva, Mariana y Leonardo salieron del invernadero con paso tranquilo. Como dos náufragos que buscan la orilla después de una tormenta. El aire fresco del atardecer se colaba entre los cipreses del jardín, arrastrando el aroma suave de las rosas silvestres y el canto lejano de un ruiseñor. Bajo aquel manto dorado, cada detalle cobraba vida, las hojas crujían bajo sus pies, los pétalos reflejaban la luz moribunda y un silencio cómplice envolvía la antigua fuente de piedra. Mariana, con el corazón aún palpitando por la confesión de sus secretos, notó cómo la tensión que la había acompañado desde su llegada a la mansión se desvanecía poco a poco. Leonardo caminaba a su lado, con la mirada dirigida hacia el cielo, como si aquel crepúsculo le permitiera descifrar sus propios pensamientos. En sus gestos, ya no había frialdad, ahora sus movimientos eran suaves, casi vacilantes, como si estuviera aprendiendo a ser humano de nuevo. «Es hermoso», susurró ella, deteniéndose junto a un seto de laureles, «jamás imaginé un atardecer así dentro de estas paredes».
Él la miró con una mezcla de sorpresa y admiración, acercándose un poco más para alcanzar su mano. La rozó con delicadeza. Lo creo porque, por primera vez, lo comparto contigo, respondió. Nunca había apreciado el día que moría si no había alguien con quien contemplarlo. Mariana sintió un calor diferente recorrerle la espalda. Aquel hombre que una vez solo veía números y contratos ahora hablaba de belleza y de compañía. Siguieron andando hasta llegar a la terraza, donde un par de sillones de mimbre aguardaban junto a una mesa baja con una chispeante jarra de limonada. Leonardo se detuvo, se giró y se apoyó en el pasamanos, observando a Mariana con una intensidad que hacía palpitar el aire. Ha sido un viaje extraño, dijo él, sin apartar los ojos. Ambos comenzamos ocultando gran parte de lo que somos. Tú, disfrazada por miedo, yo, encerrado en métodos y cifras. Mariana sonrió con suavidad, recordando cada momento de esa travesía compartida. Y míranos ahora, dos almas desarmadas, sin máscaras. El silencio posterior estuvo cargado de posibilidades. El sol, aún alto, delineaba su silueta sobre el suelo de piedra. En ese instante, Leonardo dio un paso decisivo, apartó un mechón rebelde del rostro de Mariana y alzó la mano para acariciar su mejilla. El roce de su pulgar contra la piel despertó en ella un estremecimiento que recorrió cada músculo. Mariana, murmuró él, acercándose, nunca creí que un simple toque pudiera cambiarlo todo. Ella alzó la mirada, sus ojos encontrándose con los de él en un chispazo de vulnerabilidad. Sin pensarlo, apoyó una mano en su pecho, sintiendo el latido de su corazón bajo el tejido del chaleco. Leonardo inspiró hondo, como si aspirara el aroma de su cabello, y, con un movimiento suave pero decidido, inclinó el rostro hasta que sus labios rozaron los de ella. El beso que siguió fue la síntesis de cada emoción contenida, el asombro de Mariana al descubrir su propia feminidad sin disfraces. La ternura de Leonardo al despojarse de su coraza y la urgencia de dos cuerpos que habían aprendido a confiar uno en el otro. Sus labios se encontraron con timidez al principio, explorando el terreno inexplorado del otro, y luego se fundieron en un abrazo apasionado que parecía detener el tiempo. Mariana deslizó los brazos alrededor de su cuello, presionándolo con suavidad mientras el mundo entero parecía desvanecerse más allá de aquella terraza. Él, con una mano sujeta firme en su cintura, la acercó aún más, como si quisiera grabar cada detalle de su figura contra la suya. El aire tibio del atardecer envolvía sus cuerpos, y el canto del ruiseñor se mezclaba con el eco de sus latidos. Al separarse, ambos respiraron con dificultad. Leonardo apoyó la frente contra la de Mariana y susurró: «Este beso cambialo todo». Mariana cerró los ojos un momento, sintiendo que su vida se redefinía. «Somos dos corazones que laten al mismo ritmo ahora», replicó, abriendo la mirada para encontrar la suya. «No volveremos a ser quienes éramos». El sol se hundía tras los cipreses, dejando un rastro de luz rosada en el cielo. A lo lejos, la silueta imponente de la mansión resaltaba sobre la campiña, testigo silenciosa de aquella transformación. Mientras Leonardo tomaba suavemente la mano de Mariana, ella comprendió que aquel beso no era un simple acto de pasión, sino un pacto tácito de cambio. De ella emergía una mujer libre de hambre y miedos, de él, un hombre dispuesto a arriesgar su invulnerabilidad. Con la noche aproximándose y el crepúsculo abrazándolos, se quedaron en la terraza, aferrados el uno al otro, sin necesidad de más palabras. Por primera vez, sabían que la historia que habían comenzado no podía terminar en la distancia. Su próximo paso definiría si aquella promesa sellada con un beso se convertiría en un amor capaz de desafiar todo lo que viniera. A la mañana siguiente, el aire de la mansión olía a promesas renovadas. Leonardo y Mariana se encontraron en el gran vestíbulo de mármol, ya sin disfraces ni barreras invisibles. Ella lucía un vestido sencillo de lino blanco que dejaba ver sus curvas con naturalidad. Él llevaba un traje azul que, por primera vez, parecía hecho a la medida de su felicidad y no de su poder. Ambos se miraron y, sin pronunciar palabra, supieron que era el momento de reaparecer ante el mundo. Al salir por la gran puerta de roble, fueron recibidos por un grupo de periodistas y socios que aguardaban en el patio iluminado por el sol. Cámaras, flashes y susurros llenaron el ambiente. Mariana sintió un cosquilleo en el estómago,
pero ya no era miedo, era emoción. Leonardo apoyó una mano cálida en su espalda y la acompañó al centro de la tarima improvisada. Buenos días a todos, comenzó él, con voz firme. Hoy no vengo a hablar solo de negocios, sino de verdades personales. Quiero presentarles a la mujer que ha transformado mi vida, Mariana. Un murmullo de sorpresa recorrió a la concurrencia. Mariana dio un paso al frente, erguida y serena. Gracias, Leonardo, dijo ella, con una sonrisa. Es importante para mí estar aquí sin ocultar nada. Un reportero alzó la mano y preguntó. Mariana, ¿cómo te sientes al revelarte públicamente después de todo lo ocurrido? Ella respiró hondo y respondió con honestidad. Libre. Después de meses de mentiras necesarias, he descubierto que la verdad me da fuerza. Ya no soy Marcos ni la sombra de nadie, soy yo, con mis miedos, mis sueños y mis ganas de vivir. Las cámaras captaron cada palabra, y en las caras de los asistentes se dibujó admiración. Un socio de Leonardo, que había dudado de ella, se acercó y le estrechó la mano con respeto. Admiro tu valor, Mariana, dijo en voz baja. Bienvenida al equipo, de verdad. Mariana asintió, agradecida. Leonardo la envolvió con una mirada protectora y, después de un instante, continuó. A partir de hoy, Mariana no solo formará parte de mi vida, sino también del consejo de nuestra fundación. Juntos trabajaremos para apoyar a quienes, como ella, no tuvieron otra opción que luchar contra sus circunstancias. Un aplauso espontáneo rompió el silencio. Mariana sintió cómo su corazón latía con fuerza, no por ansiedad, sino por orgullo. Leonardo, contagiado por ese gesto de aprobación, cedió el micrófono a Mariana. Quiero agradecerles por este recibimiento, dijo ella, con voz clara. Mi historia es una prueba de que la determinación puede cambiar destinos. Espero que mi experiencia inspire a muchos a creer que, sin máscaras, podemos encontrar nuestro lugar. Las cámaras captaron aquel instante de complicidad, Leonardo la miraba con ternura, y Mariana correspondía con gratitud. Cuando bajaron del estrado, los periodistas la rodearon para tomar fotos, y ella posó junto a él, segura de que no era una visita temporal, sino el comienzo de algo duradero. Al regresar al interior de la mansión, Leonardo cerró la puerta y la tomó de las manos. Lo lograste, susurró él. Saliste del escondite para construir algo real. Mariana apoyó la frente contra su pecho y sonrió. Lo logramos juntos. Tú me enseñaste a enfrentar mis miedos. Él la levantó en un suave giro y la besó en la comisura de los labios, un gesto que no necesitaba la pasión anterior, era un beso lleno de ternura y complicidad. Los días siguientes, la rutina cambió. Mariana asistió a juntas formales, dio charlas motivacionales y aprendió sobre inversiones sociales. Leonardo, a su lado, le devolvía cada cualidad con elogios sinceros y un apoyo constante. En las cenas familiares del magnate, ella se integró con naturalidad, compartiendo anécdotas de su infancia y descubriendo hermanastras que la acogieron con cariño. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de esculturas, Mariana se detuvo ante una fuente de mármol blanco. Leonardo la rodeó con el brazo. ¿Recuerdas cuando no podías liberar tu voz sin miedo?, preguntó él con una sonrisa. Lo recuerdo, respondió ella. Hoy mi voz es mía, no la de un disfraz. Leonardo la hizo girar y la besó en la frente. Prometo seguir escuchándote siempre. Ella apoyó la mano en su pecho. Y yo, acompañarte sin reservas. Bajo la sombra de un roble centenario, se tejió una nueva promesa, amar sin barreras, crecer sin mentiras y enfrentar el mañana unidos. No era la historia de un magnate invencible ni de una superviviente desesperada, sino la de dos almas que descubrieron su fuerza al renunciar a los engaños. Mientras el sol se ocultaba, dibujando siluetas alargadas sobre el césped, Leonardo y Mariana supieron que aquel nuevo comienzo era más que un capítulo final, era la puerta abierta a un futuro compartido. Sin máscaras y con corazones latiendo al mismo ritmo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir.
Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.